Hoy nos vamos de viaje a uno de los periodos más transformadores de la península ibérica, la Edad del Hierro. Pero ojo, no vamos a verlo como si fuera una simple etapa en un libro de texto, ¿eh? Vamos a entenderlo como lo que de verdad fue, un auténtico crisol, un horno al rojo vivo donde se forjó una sociedad radicalmente nueva y mucho más compleja. Y es que justo esta idea es la clave de todo. Hay que grabársela a fuego. Porque, a ver, no hablamos solo de un cambio de material. Hablamos de una reestructuración brutal de los sistemas sociales, económicos, incluso ideológicos. El hierro no fue solo un metal nuevo. Fue el catalizador, la chispa de una revolución que lo cambió absolutamente todo. Desde cómo se construía un poblado hasta los dioses a los que se rezaba. Vale, pues para entender bien toda esta transformación, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a desmontar un par de ideas antiguas. Luego, nos meteremos de lleno en el secreto tecnológico del hierro. Veremos los dos grandes mundos que nacieron, íberos y celtas. Nos colaremos en su día a día a través de sus objetos. Y para terminar, analizaremos el legado que dejaron justo antes de que Roma lo cambiara todo de nuevo. Venga, empezamos por el principio. Y lo primero es desmontar un mito. Durante mucho tiempo la historia que se contaba era súper sencilla. Llegó un pueblo invasor con armas de hierro y listo, lo cambió todo. Pero la realidad, como casi siempre, es mucho más compleja. Y la verdad, también más fascinante. No fue una sola cosa, fue la suma de varias. Para entenderlo, imaginemos dos grandes motores de cambio funcionando a la vez, a pleno rendimiento. Por un lado, por el norte, cruzando los Pirineos, tenemos una influencia cultural que va entrando poco a poco pero sin parar. Y por el otro, por el sur, navegando por el Mediterráneo, llegan los colonos fenicios y griegos, con barcos cargados de mercancías e ideas nuevas. La clave de todo, el meollo de la cuestión, es cómo estas dos corrientes tan distintas chocaron y se mezclaron con la gente que ya vivía aquí. De esa fusión, de ese choque, nació el increíble mosaico de la Iberia prerromana. Y ahora sí, hablemos del protagonista material de esta era. Porque adoptar el hierro no fue para nada algo sencillo. Fue un desafío científico en toda regla, un puzzle, como pone aquí, termodinámico, que costó siglos resolver. Y aquí viene la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿no? A ver, si el mineral de hierro está por todas partes, mucho más que el estaño del bronce, que era súper escaso y caro, ¿por qué se tardó tantísimo en dominarlo? ¿Cuál era el problema que impedía dar ese salto? Pues la respuesta está en este número. 1538 grados centígrados. Esa es la temperatura a la que se funde el hierro. Una cifra sencillamente brutal. Era totalmente inalcanzable para la tecnología de los hornos de la Edad del Bronce. Es que no podían fundirlo. Imposible. Y claro, aquí es donde vemos la diferencia clave. Para trabajar el bronce, la cosa era relativamente fácil. Lo fundías, lo echabas en un molde y ya está. Pero con el hierro tuvieron que inventar un proceso completamente nuevo, desde cero, porque fundirlo, como hemos visto, no era una opción. La solución que encontraron fue una genialidad, un proceso en 3 pasos. Primero, la reducción. Básicamente calentaban el mineral con carbón para robarle el oxígeno. De ahí salía una masa de hierro toda porosa, como una esponja que llamaban lupa. Segundo paso, la forja. Había que machacar esa lupa al rojo vivo sin piedad para compactarla y sacarle todas las impurezas. Y el paso final, el toca maestro, la carburación. Al seguir golpeando ese hierro caliente en contacto con el carbón, el metal absorbía carbono y ¡zas!, se convertía en acero. Acababan de inventar, literalmente, un material que iba a cambiar el mundo para siempre. Muy bien, ya tenemos las influencias externas y la nueva tecnología del hierro. Ahora la pregunta es, ¿cómo afectó todo esto a la sociedad? Pues el resultado fue la división de la península en dos grandes áreas culturales, dos mundos con personalidades muy marcadas. Esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos qué contraste. En la costa mediterránea, la zona íbera, vemos que surgen ciudades planificadas, sociedades súper jerarquizadas y hasta escritura. Pero si nos vamos al interior, a la zona celta, el panorama cambia por completo. Poblados fortificados, lo que llamamos castros, una organización basada en clanes familiares y nada de escritura. Eran de verdad dos mundos paralelos conviviendo en la misma península. Y es que lo del mundo íbero es fascinante por su nivel de complejidad. Un oppidum no es una aldea cualquiera, para nada. Hablamos de verdaderos centros casi urbanos, con unas murallas imponentes, con calles planificadas. Ahí residía un poder político fuerte, centralizado en la figura de una especie de reyes locales, los régulos, que además acuñaban su propia moneda y fomentaban un arte y una cultura muy sofisticados. El castro celta, en cambio, es otra historia completamente distinta. Aquí la unidad básica no es el estado ni la ciudad, es la familia, el clan.
Las casas son circulares y el poblado crece de una forma mucho más orgánica, más natural. Y en vez de leyes escritas, la sociedad se mantenía unida gracias a pactos de hospitalidad, sellados en unas plaquitas de metal supercuriosas, las téseras. Eran como un contrato sagrado que garantizaba ayuda y protección entre diferentes clanes o personas. Y bueno, ¿cuál es la mejor forma de entender cómo pensaba y sentía esta gente? Pues a través de los objetos que nos dejaron, sus armas, su arte, sus tumbas, son una ventana directa a su forma de ver el mundo, a su cosmovisión. ¿Y qué mejor sitio para empezar que la falcata? Es que esto no es solo una espada, es una auténtica obra de ingeniería militar. Su diseño, con esa hoja curva, desplaza el centro de gravedad hacia la punta. ¿Qué significa eso? Pues que cada golpe tenía la potencia bestial de un hacha, pero mantenía la agilidad y precisión de una espada. Un arma absolutamente temible. Pero ojo, que la cosa no se quedaba en la falcata. También crearon el soliferrum, una lanza pesadísima hecha de una sola pieza de hierro diseñada específicamente para atravesar escudos. Con este arsenal, no es de extrañar que su fama como guerrero se extendiera por todo el Mediterráneo, convirtiéndose en mercenarios muy cotizados. Y detrás de todo esto, claro, había un dominio total de la metalurgia. Eran maestros del templado, sabían perfectamente cómo jugar con la temperatura para darle al acero la dureza o la flexibilidad exactas que necesitaban. De la guerra pasamos al ritual, al más allá. Y aquí tenemos a la Dama de Baza. Esto es mucho más que una escultura espectacular, es una urna funeraria. Sí, dentro tenía un hueco para guardar las cenizas de una persona muy importante de la aristocracia. Al representarla de esta forma, casi como una diosa, el mensaje político era potentísimo. Nuestro poder es legítimo porque nuestros antepasados son divinos. Esto, en el fondo, es pura propaganda hecha piedra. Y ahora un salto al mundo celta de la meseta. Aquí la espiritualidad no estaba encerrada en templos, sino que se grababa directamente en el paisaje. Los famosos berracos, esas esculturas gigantes de toros o cerdos hechas en granito, son el mejor ejemplo. Se cree que tenían una doble función. Por un lado, marcaban el territorio, las zonas de pasto, que era lo más importante en su economía ganadera, y por otro eran como tótems, protectores mágicos que velaban por la seguridad y la fertilidad de los rebaños. Y con todo esto llegamos a la gran paradoja, a la ironía de esta historia. Porque resulta que todo ese éxito, todo ese desarrollo, esa riqueza y esa complejidad que habían alcanzado fue justo lo que llamó la atención de las superpotencias del momento. Y eso al final acabó sellando su destino. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Vemos cómo, tras siglos de ir consolidando sus propias culturas, de repente, en el siglo III a.C., todo se acelera. La península se convierte, sin quererlo, en el escenario principal de la lucha de titanes entre Cartago y Roma. Y para los pueblos que vivían aquí, bueno, para ellos su partida se había terminado. Pero ¿por qué Iberia? ¿Por qué tanto interés de repente? Pues básicamente por un cóctel de 3 factores irresistibles. Primero, una riqueza mineral que era casi una leyenda en el mundo antiguo, sobre todo la plata. Segundo, una productividad agrícola brutal en valles como el del Guadalquivir o el Ebro. Y tercero, una posición estratégica que era sencillamente la llave del Mediterráneo occidental. La península era un premio demasiado grande, demasiado goloso como para ignorarlo. Y esta idea es fundamental, es la gran conclusión. Roma no llegó aquí a un territorio vacío, a un páramo. Para nada. Se encontró una península llena de ciudades fortificadas, con redes comerciales que funcionaban desde hacía siglos y con sociedades muy bien estructuradas. Roma no empezó de cero. Lo que hizo fue construir sobre los cimientos que la Edad del Hierro ya había puesto, y bien puestos. Así que, en definitiva, no hay que ver la Edad del Hierro como un simple preludio a la llegada de los romanos. Fue mucho más que eso. Fue el período fundacional, el verdadero crisol, donde se mezclaron gentes, tecnologías e ideas para forjar la primera gran identidad cultural compleja y diversa de la península ibérica. Aquellas gentes fueron forjadas en un crisol de cambios tecnológicos y culturales que definió por completo quiénes eran. Y eso al final nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cuál es el crisol que nos está forjando a nosotros hoy en día? ¿Qué tecnologías, qué ideas, qué mezclas están definiendo la identidad del mañana?